La ex de mi hijo lo acusó de abuso, y yo le creí, arruinando su vida y alejándolo de su hija. Pensé que estaba protegiéndola, pero en realidad le di a ella las herramientas para demandarlo. Escribo esto desde una cuenta anónima, porque no quiero que nadie de mi entorno fuera de internet pueda reconocerme. Hace 2 años, la ex de mi hijo me dijo que él había sido abusivo con ella. Le creí. Mi hijo, de 31 años, y su ex, de 29, habían estado juntos unos 6 años cuando todo esto ocurrió. En ese momento tenían una hija de 3 años. Desde mi punto de vista, siempre habían sido algo inestables. No voy a mentir y decir que alguna vez vi algo que se acercara al abuso, porque nunca lo vi. Sin embargo, una noche su ex me llamó llorando y me dijo que mi hijo finalmente había cruzado la línea y que no podía más. Eso me trajo recuerdos dolorosos de algo que contaré más adelante. Le pregunté qué había pasado y ella me dijo que él la había golpeado durante una discusión sobre dinero y que después le gritó delante de su hija. Aseguró que no era la primera vez, solo la primera ocasión en la que se lo contaba a alguien. Me dijo que le tenía miedo y no sabía cómo salir de ahí sin ponerse en peligro. El tema se volvió personal para mí, porque yo misma sufrí abuso en mi primer matrimonio. Pensar que mi hijo podía estar haciendo lo mismo, y delante de mi nieta, me afectó profundamente. Reaccioné desde mis emociones y mi experiencia. Esa misma noche llamé a mi hijo y le dije que ya había escuchado suficiente. No quise oír sus explicaciones y le ordené que dejara el apartamento. Intentó hablar, pero yo estaba furiosa y le colgué. Al día siguiente fui a casa de su ex y la ayudé a empacar algunas de sus pertenencias en bolsas de basura. En menos de una semana, ella solicitó la custodia total, alegando abuso y un ambiente peligroso en casa. También obtuvo una orden de restricción temporal. Mi hijo me llamó muchas veces, me dejó mensajes de voz y me mandó textos diciéndome que ella mentía y que yo estaba cayendo en su juego. La mayoría no los contesté. En los pocos que respondí, solo le dije que debía hacerse responsable de lo que había hecho y buscar ayuda, porque mientras no cambiara, me aseguraría de que su hija no creciera a su lado. Incluso hice una publicación en Facebook para mostrar que apoyaba a mi nuera y que no toleraba ese tipo de comportamientos. Esto arruinó su reputación familiar en cuestión de días. Mi hermano dejó de invitarlo a reuniones y sus primos apenas le hablaban. No lo hice por maldad, quería que mi hijo reconociera lo grave de sus actos y buscara ayuda. Durante el año siguiente vi a mi nieta principalmente en casa de su madre. La ayudaba con el cuidado cuando trabajaba tarde. Creí de corazón que estaba haciendo lo correcto. Su ex me contaba historias, me daba supuestas actualizaciones sobre cómo mi hijo la acosaba o le complicaba la vida en los tribunales. Me mostraba capturas de pantalla de mensajes que más tarde descubrí que eran falsos, editados para hacerlo ver como un hombre enojado y amenazante. Nunca los cuestioné. No vi a mi hijo en persona por casi un año. Cuando lo hice, fue en un pasillo del juzgado. Se veía muy mal, y entendí por qué todos estaban en su contra. Lo peor era que no podía ver a su propia hija. Intenté hablar con él para acercarme un poco, pero él solo me dijo: «Nunca en tu vida vuelvas a acercarte a mí, puedes morirte». Desde ese día no lo volví a ver ni a contactar. Pasó otro año de batallas legales hasta que salió la verdad. El caso entero de su ex se vino abajo cuando el abogado de mi hijo obtuvo acceso a sus registros telefónicos y respaldos en la nube. Resultó que las capturas que ella me mostraba estaban manipuladas. Los mensajes originales mostraban a ella provocándolo, amenazando con negarle ver a su hija y tergiversando sus respuestas. También había videos que supuestamente probaban sus arrebatos, pero eran montajes. En uno de ellos se veía a la ex bloqueando la puerta mientras se grababa llorando y aseguraba que él le gritaba, aunque se escuchaba claramente cómo empezaba a susurrar cosas antes de fingir el llanto. En otro ella empujaba un mueble y luego lo acusaba a él de lanzarlo. El juez no solo desestimó su caso, sino que además ordenó una investigación contra ella por perjurio e interferencia en la custodia. Perdió la custodia primaria casi de inmediato. Mi hijo fue absuelto de todas las acusaciones de abuso y ahora su ex solo tiene visitas supervisadas. El día que salió la sentencia, mi teléfono no paró de sonar. Mi hermana, que se había mantenido más neutral, me mandó un enlace al resumen del tribunal. Leí cada línea con las manos temblando. En ese momento me di cuenta de que había destruido la relación con mi hijo por absolutamente nada. Lo llamé, pero no contestó. Le envié un largo mensaje disculpándome, diciéndole que le había creído a ella y que estaba equivocada, que lo sentía muchísimo. No respondió. Una semana después lo intenté de nuevo,
y eventualmente, mandó un solo mensaje. Tuve que pasar por todo eso sin una sola persona de mi lado. Lo peor de todo es tener a mi propia madre en contra. Por tu culpa y por mi ex, me quedé solo en el peor momento de mi vida. Lo segundo mejor que puedes hacer es desaparecer de mi vida. Lo primero sería matarte. Han pasado 3 meses desde ese mensaje. No me ha vuelto a hablar. Vi a mi nieta una sola vez, brevemente, cuando él la dejó en casa de un familiar que se mantuvo neutral durante los juicios y prefirió no sacar conclusiones apresuradas. Fue mera casualidad que yo estuviera de visita cuando mi nieta estaba allí, aunque me pidieron que me fuera, porque no sabían si a mi hijo le agradaría que yo estuviera cerca. Ahora me arrepiento de todo, de cada llamada que ignoré, cada publicación en Facebook, cada vez que asentí cuando ella decía algo horrible sobre él. Me enferma pensar en lo satisfecha que me sentía por creer que defendía lo correcto. No defendí nada, solo tomé la historia más fácil de creer y corrí con ella. Mi esposo actual, que no es el padre de mi hijo, me dice que debo darle espacio, y que no hay nada que yo pueda hacer. Me siento mal porque ahora entiendo un poco lo solo que él debió de haberse sentido. Yo al menos, tengo a mi esposo y algunos familiares que aún me hablan. Él en cambio no tenía casi a nadie cuando todo esto sucedió, y eso me duele. Ahora temo que mi nieta crezca sabiendo que su abuela le dio la espalda a su padre, que termine odiándome, y que nunca pueda tener una relación con ninguno de los dos. Sé que si me hubiera detenido a preguntarle qué pasó, todo esto podría haberse evitado. Aún así, creo que merezco al menos sentarme a hablar con él para explicarle que mis propios traumas no me dejaron pensar con claridad. Después del fallo judicial, la familia se dividió en 2 bandos. Los que le creyeron a su ex bajaron la cabeza. Los que se mantuvieron neutrales, o del lado de mi hijo, fueron directos sobre lo mucho que me equivoqué. Mi hermano me lo dijo sin rodeos. Dudo mucho que puedas arreglar esto. Es de esas cagadas que no puedes pegar con nada. Ya está roto y así quedará. Y no estaba equivocado. Mi hermana intentó reparar el daño invitándonos a ambos a cenas familiares. Mi hijo nunca fue. Una vez me invitó sabiendo que él iba a dejar a mi nieta, esperando que habláramos. Pero cuando entró, me vio y, sin siquiera saludar, le dijo, no vuelvas a hacer esto, y se fue. Su ex, por otro lado, actuó como si nada hubiera pasado. Una semana después de perder la custodia, publicó en Facebook sobre la supuesta corrupción del sistema legal e insinuó que mi hijo había manipulado al tribunal. Unas cuantas amigas la apoyaron, pero la mayoría la ignoró. Me escribió 2 veces, una para decirme que aún quería que yo siguiera en la vida de mi nieta, y otra para pedirme pruebas de que mi hijo abusaba de su hija. No respondí a ninguna, porque sé que ella es sinónimo de problemas, y no quiero empeorar las cosas, aunque solo fuera para decirle lo que pienso de ella. La parte incómoda es que todavía la veo a veces, porque vive en la misma ciudad y trabaja en el supermercado al que suelo ir. Ella me saluda como si fuéramos amigas. Yo solo paso de largo. Mi hijo ha dejado claro, con palabras y con acciones, que no quiere saber nada de mí, pero yo no me rindo. No le mando mensajes todos los días ni lo llamo, pero una vez al mes le envío un mensaje corto, nada pesado. Algo como, aunque no me veas como una madre, estoy aquí para cuando me necesites. Hasta ahora no ha respondido. El único contacto indirecto que he tenido con él fue un mensaje de su actual novia. Eso ocurrió aproximadamente hace un mes. Alguien a quien nunca he conocido, porque ahora no estoy en la vida de mi hijo, me escribió para decirme que dejara de insistir, que su novio no quería tener contacto conmigo, y que lo mejor que podía hacer era no causarle más estrés. Eso es lo último que quiero, pero necesito al menos disculparme. Quizás no me perdone o no quiera hablar nunca más conmigo, pero al menos quiero que me escuche una vez. Lo que más me duele es mi nieta. Ahora mismo no tengo ningún contacto con ella, y hasta que todo esto estalló, yo solía estar muy presente en su vida. No sé si me extraña, qué le ha contado mi hijo ni si alguna vez la volveré a ver. Participaba en muchos momentos importantes, como los eventos de su guardería, Navidad y otras celebraciones. Algunos familiares me han preguntado si he considerado algún tipo de mediación familiar. Lo he pensado, pero mi instinto me dice que él no asistiría. Las pocas veces que lo he visto en persona, su lenguaje corporal ha sido claro: mantén tu distancia. Así que aquí estoy. Odio a mi nuera porque su mentira me engañó fácilmente, y eso arruinó mi vida y la de mi hijo. Existe una posibilidad de que estos puentes quemados puedan reconstruirse, pero me pregunto, ¿alguien que cometió un error tan grande ha logrado reparar lo que dañó?
Hay días en los que despierto pensando que esto ya no tiene arreglo, pero en los días en los que me siento más triste y sola, son justamente los que más necesito poder intentarlo, aunque sea para tener una relación mínima con mi hijo y mi nieta, aunque solo fueran unos minutos a la semana. Comentarios wow, estrella de oro para la mejor madre. De ser posible, cuando te la entreguen, que la claven bien profundo en el lugar donde deberías tener el cerebro. Acusan a tu hijo de abuso y en lugar de hablar con él, decides convertirte en guerrera de Facebook y destruir su reputación. Y luego pasas a ser la niñera gratuita de la mujer que quería quitarle a su hija. Increíble. Realmente marcaste el estándar de cómo destruir una familia en tiempo récord. Tú sigue escribiendo, que seguramente con eso todo se arreglará. Sarcasmo, por cierto. Lo que debes hacer es dejarlo en paz y seguir la primera opción que te dio tu hijo. 2 puntos. No solo cometiste un error, literalmente arruinaste la vida de tu propio hijo, porque era más fácil jugar a la heroína con la persona equivocada que hacer una sola pregunta. Estabas ahí ayudando a meter sus cosas en bolsas de basura como una adolescente vengativa, mientras él perdía a su casa y a su hija. Ahora no puedes llorar por la falta de confianza, te aseguraste de que no tuviera a nadie cuando más lo necesitaba. Y crees que con el tiempo se va a arreglar, aterriza y da gracias de que solo no te hable, porque lo que hiciste merece consecuencias muy serias. 3. Aquí hay varias cosas malas que hiciste. La primera, y peor, fue que le creíste a ella. Lo siguiente fue hacerlo público. Sí, probablemente se hubiera hecho público de todas formas, pero tú lo empeoraste. Que una madre ataque públicamente a su hijo es devastador. Es como un voto de confianza de que realmente era un abusador. Te aseguraste de que todos supieran que tu hijo era, supuestamente, un monstruo, y encima sonreías orgullosa por defender a su ex. Esa clase de traición pública no se supera. Y ahora quieres que te perdone porque te sientes mal. No funciona así. 4. Voy a ser de abogado del diablo, pero no porque esté de tu lado, sino porque me han dado el tridente para usarte de ejemplo. Cuando dices que no quieres que nadie de tu vida real te reconozca, suena más bien a que no quieres que alguien cuente la otra versión. Y eso pasa, las personas de tu historia pueden no querer que difundas mentiras. Tengo mis serias dudas sobre tu experiencia de abuso, pero incluso si fuera cierta, no te excusa de haberla usado para atacar a tu hijo. Podías haber sanado tus traumas enfrentando a las personas correctas, no montando una cruzada contra cualquiera denunciado solo porque sí. Lo que suena es que usaste tu historia para victimizarte y justificar lo que hiciste. Y lo último, de lo que poco se habla, es tu publicación en Facebook. No había ninguna necesidad de hacerla. La única razón por la que lo hiciste fue tu ego. Querías que te leyeran, que te validaran. Para mí, esa publicación fue tu manera de mostrarte como la buena, la que defendía a la mujer abusada, pero también para separarte de la imagen de ser madre de un supuesto abusador. Arrojaste a tu hijo debajo del autobús solo para que la gente no pensara mal de ti. Eso no se borra. Si bien el descubrimiento de la mentira de tu nuera te hace quedar como la mala, creo que desde el principio has tenido motivos egoístas, solo que quedaron ocultos por la gravedad de todo el asunto. Aunque hubiera sido verdad, le debías a tu hijo una charla antes que nada, y no buscar la forma de salvarte como una rata huyendo del barco que se hunde. Actualización 1. No pensé que tendría algo digno de compartir de nuevo, ni tampoco las fuerzas para hacerlo, porque los comentarios han sido muy duros. Pero en estas 2 últimas semanas han pasado muchas cosas, y en definitiva, sabía que los comentarios no serían buenos. Finalmente supe de mi hijo, aunque no por la razón que esperaba. Todo comenzó con un mensaje suyo en el que me preguntaba si podíamos hablar. No dijo mucho, solo quería saber si podía llamarlo, o si él podía llamarme a mí. Era algo urgente. Me asusté un poco porque pensé que algo podría haberle pasado a mi nieta. Así que le respondí que por supuesto que sí. No quise llamarlo yo, solo le dije que lo hiciera cuando pudiera. 1 hora después lo supe, su ex estaba otra vez intentando algo contra él. Esta vez decía tener nuevas pruebas y planeaba apelar la decisión de custodia. Mi hijo quería que testificara a su favor, porque como yo había sido una de las personas que testificó en su contra, mi palabra podría servir para contradecir a su ex, alguien cercana, pero que también había sido engañada por ella. También sabía que su ex podía estar buscando testigos para su causa, y quería asegurarse de que yo no fuera uno de esos. Le dije que no era tan estúpida como para caer 2 veces. No tenía que pedírmelo, pero me alegró que me llamara. Fue la primera vez en más de 2 años que escuché su voz dirigida a mí. Su tono era plano, sin calidez,
pero me agradeció por lo que estaba haciendo. No iba a esperar que todo se arreglara de la noche a la mañana, así que iba a conformarme con cualquier pequeño gesto que me diera. Luego me explicó lo del mensaje y la estrategia. Su abogado sugirió tener una sesión para establecer límites y dejar constancia de que su ex no tiene apoyo familiar de mi parte. La idea era documentar que yo no estoy de su lado en absoluto. Pero eso no fue todo. A los pocos días recibí un mensaje de mi nuera. También quería que la ayudara en este juicio. Según ella, tenía nuevas pruebas que demostraban que todo era verdad. Quería que escribiera una declaración afirmando que mi hijo tenía antecedentes de ira y que yo había presenciado comportamientos controladores. Incluso se ofreció a mandarme ejemplos para que pudiera recordar incidentes específicos. El descaro de esta mujer, después de todo lo que pasó, todavía cree que tomaría su lado. Nuestra primera sesión fue incómoda desde el segundo en que nos sentamos. Mi hijo fue educado, pero distante. Explicó todo con claridad al mediador. A mitad de la sesión, el mediador preguntó si alguno quería agregar algo personal. Dije que quería disculparme en persona. Le dije que me había equivocado, que había creído mentiras y que lo herí más que nadie. Le aclaré que no esperaba que me perdonara, pero que seguiría presente en los espacios que él permitiera. Él no respondió nada, y el mediador dijo que ese no era el lugar para tratar esas cosas. Cuando terminamos, su abogado me dijo que se pondría en contacto para coordinar futuras declaraciones si fueran necesarias. Así que supongo que debería sentirme feliz. Estuve sentada en una sala con mi hijo por primera vez en años. Escuché su voz. Es más de lo que tenía el mes pasado, aunque aún tenemos un largo camino para llegar a una relación que pueda llamarse normal. Estoy intentando no quedarme atascada en lo que falta. Como lo veo, incluso si empezó por la razón equivocada, sigue siendo un paso hacia adelante. Ya no estoy totalmente bloqueada de su vida. Eso también significa algo. Estoy documentando cada intento de contacto de la ex, tal como me indicó el abogado de mi hijo. No le respondo en absoluto, ni siquiera le doy la satisfacción de saber que obtuvo una reacción, que se quede pudriéndose en la fantasía que se ha inventado. Otra cosa es que mi hijo sabe sobre estas publicaciones. No quiero empezar con el pie izquierdo si me da una nueva oportunidad y luego las encuentra. Creo que lo mejor es ser lo más honesta posible si quiero tener una chance real de reconstruir una relación con él y con mi nieta. Ojalá la próxima actualización sea más feliz, una en la que mi hijo quizás me haya dejado ver a mi nieta, y en la que comience a formar parte de la familia. Es la primera vez en años que me siento muy esperanzada. Creo que me siento feliz. Comentario del hijo: mi madre ha borrado su publicación, pero alguien en los comentarios copió y pegó toda la historia, así que pueden leerla. De todas formas, en mi perfil tengo mi propia publicación. Los invito a leerla si quieren conocer mi parte de todo esto. Gracias a mi madre sé lo que ha estado ocurriendo, pero allí lo explico mucho mejor. Publicación del hijo: debo agradecer a mi madre porque fue ella quien me contó sobre estas publicaciones. Eso fue lo que me impulsó a hacer la mía. Siento que su publicación, especialmente la primera, fue como si tuviera todo el cuerpo quemado y ella estuviera pinchando mis llagas con un clavo oxidado. Si alguna vez pasas por algo como lo que yo he vivido, lo cual no te recomiendo ni te deseo, entenderás que lo único que quería era recuperar a mi hija, olvidarme de todo y enterrar esa época. Pero mi madre, con su publicación, ha revivido todo esto igual que mi ex, y por eso ahora no puedo vivir en paz. Solo quería eso, pero como mi madre ha removido todo mi tormento, ahora puedo convivir con ese dolor que quise dejar enterrado, y hacer lo que debía haber hecho hace tanto tiempo. Parte de la historia, lo que sucedió con mi ex, aún está publicada en la cuenta de mi madre, porque esa publicación no la ha borrado. Además, he visto que ya circula en TikTok y YouTube, así como en otros foros que recopilan este tipo de historias. Me centraré en lo que ella no sabe u omitió, y en lo que está sucediendo ahora. Mi ex está volviendo a pelear por la custodia. Es posible que esa demanda se desestime pronto, pero tenemos cosas planeadas para después. Vamos a demandar a mi ex y a mi madre. Sé que debería haberlo hecho mucho antes, pero como dije, después de aquel año estaba tan mal que solo quería estar con mi hija y olvidarme de todo. Pero mi madre y mi ex han vuelto a sacar esto a la luz, y ahora ya no estoy adormecido. Si ellas quieren regresarme a esa época de mi vida, al menos que lo hagan enfrentando una demanda. Hay un comentario en la primera publicación que fue increíblemente revelador al analizar a mi madre y sus motivos. Y como fue tan bueno, voy a responderle aquí directamente. Mi madre dijo que sufrió abuso en su primer matrimonio con mi padre, pero ese abuso no ocurrió como ella lo cuenta. Puede que hubiera peleas, pero mis recuerdos son que ella también era terrible con él. Fue un matrimonio que terminó de forma horrible, y lo mejor para ambos fue divorciarse. Pero no fue como si mi madre hubiera sido golpeada o hubiera vivido algo parecido a lo que mi ex me acusaba a mí.
Ni siquiera había escuchado de ese supuesto abuso hasta que lo mencionó en su publicación. Ese es uno de los motivos por los que estoy tan enojado ahora, y por los que estoy demandando también a mi madre porque no contenta con lo que hizo, ahora intenta justificarlo con mentiras. En cuanto a mi petición de ayuda hacia ella, fue idea de mi abogado, ya que una declaración suya ciertamente nos ayudaría a cerrar la demanda de mi ex. Pero mi madre ya sabe que planeamos demandarla, aunque aún no lo hemos hecho oficial, y eso explica por qué borró su última publicación. Estamos esperando a que termine la demanda de mi ex para usar también su publicación como prueba de perjuicio en su contra. Cuando todo termine, estoy seguro de que mi hija no volverá a ver a su madre, ni siquiera en visitas supervisadas. Y bueno, mi hija tampoco crecerá viendo a su abuela. Actualización aún he evitado actualizar, porque sabía que mi madre podía estar leyendo esto, y teniendo en cuenta que era mi contrincante legal, quería evitar mencionar cualquier cosa que ella pudiera usar en mi contra. Por ejemplo, la publicación anterior fue revisada y aprobada por mi abogado, pero los abogados no trabajan gratis, y hacer actualizaciones supervisadas por uno se vuelve costoso. Ahora ya no hay más riesgo. Ambas demandas terminaron, la de mi ex y la de mi madre también. La demanda de mi ex contra mí fue desestimada poco después de mi última actualización. Si mal no recuerdo, fue a los pocos días, pero ya no lo tengo tan presente, considerando que ha pasado más de un año desde que escribí. Fue lo correcto, porque no tenía pruebas y era un manotazo de ahogado por parte de esa mujer para atacarme. Mis demandas fueron simples. A mi ex esposa la demandé por falsa acusación, por los daños derivados de la denuncia, por no poder ver a mi hija durante aproximadamente un año, y por acoso legal al intentar abrir otra causa en mi contra. También solicité la custodia completa de mi hija, sin derecho a visitas, debido a lo último que hizo. No es que no lo hubiera solicitado antes por su denuncia falsa, pero un juez, en esa ocasión, no lo vio de la misma forma que este segundo juez. Quizá fue suerte, quizá fue demasiada evidencia en su contra como para ignorarla. Pero mi hija no tendrá contacto con su madre por mucho tiempo. Mi ex esposa puede apelar el fallo, o quizás solicitar visitas supervisadas en el futuro, pero si no lo logra, no podrá verla hasta que cumpla 18. Es una gran victoria, y la más importante para mí. La demanda también lo es, pero para un hombre como yo, el dinero es lo menos importante. No voy a decir la cantidad exacta, pero llegó a las 6 cifras bajas. Cabe destacar, y no lo mencioné antes, que luego de demostrar que mi ex había mentido en el divorcio y en la custodia, ya se me habían restituido parte de los bienes que ella había obtenido. Eso es aparte de la compensación económica que recibí. Mi ex esposa fue obligada por el juez a vender la propiedad que sus padres le dejaron como herencia. Lo triste es pensar que, si sus padres vivieran, seguramente estarían muy decepcionados de su hija. Al menos eso creo yo, que habría sido su reacción. Y mi madre también enfrentó una demanda. Al menos ella no mintió, ya que nunca tuvo pruebas de mi supuesto acoso. Pero su difamación sí era demandable, y eso fue lo que usamos con su abogado. El fallo la obligó a pagar casi 6 cifras, además de una orden de no contacto. Al igual que con mi ex, las cosas materiales no me parecen lo más importante. Cuando te han quitado todo, no hay dinero que pueda compensarlo. Pero hay otras cosas que sí son prioridad, como saber que ninguna de esas dos mujeres tendrá contacto con mi hija. Aún así, mi hija crecerá con una figura materna. Y no hablo de mi novia, sino de familiares que están para ayudarme, y que saben que ninguna de ellas puede estar cerca de ella. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la justicia fue suficiente en este caso?